Escucha, se puede ver la presentación. Perfecto, Val. Dale, muchas gracias. Bueno, como bien dijo Juan Pedro, hoy les voy a dar el tema de hormigas, correspondiente para completar la unidad de himenópteros. Soy Abel Scherf, ingeniero forestal, adscripto a la asignatura, y me encuentro realizando un doctorado en el INTA Monte Carlo referido a las hormigas cortadoras de hojas. Bueno, para empezar, voy a hablar un poco de las hormigas en general y después me voy a ir directamente al tema más requerido, que es las hormigas cortadoras de hojas. Bueno, las hormigas Oformicidae son himenópteros, eh, son del suborden que les había comentado Skibitsky de Apócrita, junto con las abejas y las hormigas. Han sido, por evolución, han aparecido en el Cretácico, alrededor de 130 a 110 millones de años, y han evolucionado a partir de una avispa primitiva, digamos. Es decir, que están emparentadas a estos insectos. Su distribución es como cosmopolita, es decir, que están distribuidos a lo largo de todo el mundo, excepto la Antártida, Groenlandia y algunas islas bastante remotas, digamos. Son insectos muy importantes desde el punto de vista ecológico, ya que en biomasa, que es la sumatoria del peso de todas las hormigas del planeta, se calcula que ocupa o comprende entre el 15 y el 25% de toda la biomasa animal terrestre. Es, digamos, que en proporción ocupan una gran importancia. Y la ciencia que estudia a las hormigas se llama mirmecología y tienen importancias económicas. Por un lado tenemos nosotros puntualmente las hormigas cortadoras, y por otro lado están, por ejemplo, el caso de las hormigas ordeñadoras de pulgones, que se asocian a pulgones y otras plagas, potenciando la capacidad de plaga de esos insectos. Bueno, como características generales de estos insectos es que son holometábolos, es decir, que presentan metamorfosis completas. Una característica también es que han desarrollado un comportamiento social que se llama eusocialidad, que es el nivel más avanzado de socialidad que existe en el reino animal. ¿Qué quiere decir que sean insectos sociales? Es que en el nido, en un mismo nido o colonia, existe superposición de generaciones, es decir, que en simultáneo vamos a ver huevos, larvas, pupas y adultos conviviendo en simultáneo al mismo tiempo, digamos. Eso no es algo muy común en el mundo de los insectos. Luego también implica que los adultos están a cargo de cuidar a las crías, es decir, las hormigas adultas están transportando a las larvas hacia ciertos sectores de la colonia, cuidando de que estén en buenas condiciones de humedad, temperatura y alimentación. Y además los miembros de las colonias están divididos en castas. ¿Qué quiere decir esto? Es que tenemos en las hormigas dos castas principales. Primero las castas sexual y las castas de obreras. La casta sexual está comprendida por la reina y los machos alados, cuya única función en la colmena es la reproducción. La reina se encarga de poner huevos durante todo el año y el macho copula a la reina en temporada reproductiva. Y en cambio las obreras o castas no sexuales, que si bien son todas hembras, se dicen no sexuales. ¿Por qué? Porque su aparato reproductor no se ha desarrollado, no se ha desenvolvido, entonces no son capaces de poner huevos. Y además, la casta obrera está, en la mayoría de las hormigas, está separada por tamaño, y cada tamaño se ocupa de una función específica dentro de la colonia.
Bueno, profundizando el tema de las castas, vemos que, por un lado, una característica es el polimorfismo, un poco lo que les hablé recién, es decir, que no todos los individuos en una colonia son iguales. Estas hormigas chiquititas, recordemos, los insectos se desarrollan por metamorfosis, todos estos son individuos adultos, es decir, es el tamaño definitivo desde que salió del huevo. No es que esta hormiga pequeña va creciendo hasta convertirse en una hormiga grande, sino que al salir de la pupa ya tienen este tamaño fijo, digamos, hasta su muerte. Pero hay hormigas de distintos tamaños en la colonia y cada tamaño está correlacionado fuertemente con una actividad dentro de la colonia. Por ejemplo, en el caso de las hormigas cortadoras, las hormigas más pequeñas o minials son las jardineras, digamos. Las hormigas cortadoras cultivan un hongo, estas hormigas chiquitas se dedican a cultivar ese hongo, a detectar que si no hay ningún agente extraño que ellos la tengan que sacar afuera. Después las hormigas medianas se dedican al transporte, a la corte y al acarreo de material, y las más grandes, con las mandíbulas más fuertes, se dedican a la defensa principalmente. Bueno, eso es un poco la función social que hablé recién. Los machos en las hormigas se generan por haplodiploidía, es decir, la reina constantemente durante toda su vida está poniendo huevos. En cierta época del año pone huevos que no son fecundados, es decir, que son haploides. De esos huevos haploides emergen machos alados. Y ciertos huevos diploides, que siempre salen hembras, son mejor alimentados y salen reinas aladas. Y todos estos mecanismos están regulados por ciertas hormonas y por una mejor o mayor alimentación. Por ejemplo, esta hormiga más grande, una soldado, recibió una calidad de alimento mucho mejor que una hormiga pequeña, aparte de estar marcada con hormonas. Lo mismo pasa con las nuevas reinas, son hormigas hembras mejor alimentadas que las demás. Bueno, al ser insectos sociales, la comunicación desempeña un rol fundamental dentro de las colonias. Y la comunicación se da por distintos mecanismos en las hormigas. Uno de los principales son las feromonas, que son, como decir de alguna manera, olores. En el cuerpo, en el interior del cuerpo de las hormigas, ellas tienen diferentes glándulas que secretan estas feromonas, que cada feromona o combinación de ellas tiene un significado para las hormigas. Por ejemplo, tenemos el caso del reclutamiento cuando una hormiga exploradora encuentra una fuente de comida adecuada. En esta imagen acá vemos una hormiga, en el primer caso donde la hormiga A, digamos, sale a buscar alimentos y por ende, como va a buscar alimentos, no encontró todavía nada, no deja ningún rastro. En el caso segundo, esta hormiga encuentra un alimento que no es de muy buena calidad nutricional, digamos, o es difícil de conseguir, algo que a las hormigas le cuesta, entonces larga un rastro diciendo, acá hay alimentos, pero no es tan bueno, digamos. En el caso de la hormiga C, ya encontró un alimento de mejores características, entonces el rastro que libera es bastante mayor. Y en el último, la hormiga encuentra un alimento muy bueno, entonces larga un rastro muy, muy fuerte y continuo, digamos, en el suelo. Esta feromona, ellas secretan a través del ano, con una pequeña glándula que está cerca de la cavidad anal, y sirve a las otras hormigas de reclutamiento. Cuando esta hormiga llega al hormiguero, hay otra que siente ese rastro y vuelve, lo sigue, hasta alcanzar esa fuente de alimento, y bueno, y si también le pareció un buen alimento, vuelve a dejar ese rastro, y así se van formando rastros
cada vez más fuertes y terminan formándose los famosos carriles que solemos ver de hormigas. Otro de los métodos de comunicación son tipo contactos, anteneos o choques que se hacen las hormigas entre sí, que sirven para comunicarse ciertas cosas entre ellas. También lo que se llama un lenguaje corporal, que son unos tipos de danza, digamos, un movimiento de antena, movimiento de mandíbulas, cabeceos, que también indican a la otra hormiga que hay alguna una actividad por realizar. Un mecanismo más es el sonido. Las hormigas tienen, a la altura del peciolo, tienen una articulación, digamos, que produce una vibración, y esa vibración sirve de comunicación también para las hormigas. Y otro mecanismo bastante importante, especialmente para el desarrollo de formas de control de las hormigas, es la trofalaxia, que no es más que el intercambio o de alimentos o de hormonas entre las hormigas a través de la boca, o también puede ser desde el ano hacia la boca de otra hormiga. Entonces, es como un intercambio de fluidos que después, vamos a ver esto en protección, pero que es un mecanismo que se aprovecha para intoxicar a una hormiga y esa hormiga otra vez intoxique a otra, y así se vaya formando como una reacción en cadena para el contagio de, o puede ser tóxicos, digamos, insecticidas, o bien controladores biológicos tipo hongos que también se pueden contagiar por ese mecanismo. Bueno, y en cuanto a la morfología típica, tenemos, acá yo puse dos grafiquitos, porque dependiendo del tipo de hormiga, lo clásico es la formación del peciolo. ¿Qué es el peciolo? Es en la clase que vieron con Skibisky, vieron que los himenópteros se dividen en tres partes: cabeza, mesosoma y gáster, ¿sí? O que el mesosoma vendría, bueno, la cabeza es lo común que veíamos con los otros órdenes, pero el mesosoma es una conjunción un poco de lo que es el tórax con parte de segmentos abdominales. Luego el peciolo y el gáster son como, el peciolo vendría a ser una porción del gáster que con la evolución se transformó como en una cintura, y hay hormigas que tienen un peciolo o dos, que en ese caso vendría a llamarse peciolo y pospeciolo. Son pequeños segmentos extras que tienen. Después, cuando veamos hormigas cortadoras, vamos a ver que tienen peciolo y pospeciolo. Incluso hay hormigas que pueden tener aguijones, y bueno, lo otro es, otras características son la antena típica de las hormigas, es que tienen esta antena en forma de codo. Luego el aparato bucal es del tipo masticador. Acá vemos como una variedad, la amplia variedad de mandíbulas o aparatos bucales tipo masticador que presentan las hormigas. Eso es dependiendo de la especie y a qué se especializa, digamos, cada una de las especies, han desarrollado una mandíbula apropiada, ¿no? ¿Qué otra característica? Bueno, la presencia del peciolo y pospeciolo también. Bueno, ahora puntualmente referido a las hormigas cortadoras de hojas, estas son una parte de todo el grupo de las hormigas que están en la tribu Atini. Existen dos géneros: el género Ata, que acá es conocida como hormiga minera, más al sur hay otra Ata que llaman también Isaú, y el género Acromyrmex, que son acá por ahí conocidas como minera, como basurera,
depende en ciertos lugares le dicen hormiga negra o hormiga roja, pero bueno, ya hay una mayor variedad. La característica de este tipo de hormigas es que cortan hojas de las plantas para cultivar un hongo. Digamos, lo que vemos en los árboles es corte de hojas, pero las hormigas no es que comen. Ahora vamos a explicar un poco mejor lo que es la alimentación, pero cortan hojas de las plantas, hojas frescas, o sea, hojas y brotes tiernos, digamos, parte de las plantas que ellos pueden cortar con su mandíbula, la acarrean al interior de su hormiguero, donde cultivan un hongo con el cual tienen una relación mutualística. ¿Qué quiere decir esto? Es que tanto las hormigas dependen del hongo para vivir, como el hongo depende de las hormigas también para sobrevivir. A cambio de ser cultivados, estos hongos les ofrecen a las hormigas unas estructuras especializadas, que acá las vemos primero en una foto normal, digamos, unos agrupamientos blancos fuertes, y si hacemos una vista en lupa de esto, vemos que, en microscopio, perdón, vemos la estructura propiamente dicha que se llaman gongilidias. Estas gongilidias tienen un contenido nutricional muy bueno que favorece al desarrollo de las larvas y de la reina. Este alimento constituye entonces el alimento de la reina y las larvas. Se cree, o la hipótesis más fuerte es que los individuos adultos, es decir, las hormiguitas caminantes que no sean reinas, componen su dieta primordialmente por la savia elaborada propiamente de las hojas que cortan de los árboles, porque estas hojas ellas la cortan en piezas más o menos grandes, pero en el interior de los nidos las mastican y la colocan en esa estructura tridimensional que conformará la honguera. Y en ese proceso de masticar incorporan los nutrientes, digamos, de la hoja, de la savia, entonces balancea su dieta de esa manera. Bueno, en cuanto al origen y a la distribución de estas hormigas, habíamos visto que con las otras hormigas, el grupo de las hormigas, ocupaban todo el mundo, pero estas acá solamente están distribuidas desde el sur de los Estados Unidos hasta el sur de Argentina, en la Patagonia. Acá vemos a la izquierda, en el mapita de la izquierda, vemos la distribución del género Acromyrmex, y en el mapita de la derecha la distribución del género Ata. Y cuanto más fuerte es el color que vemos en el mapa, quiere decir que hay una mayor cantidad o un número mayor de especies citadas para ese lugar específico. Digamos, ahí está el color de emisiones, ponerle para el género Acromyrmex, es uno de los colores más fuertes, es decir, tenemos una de las mayores abundancias locales para este género. Y bueno, en el mapa de la derecha vemos lo mismo, pero para Ata, y vemos que ya Ata está como más concentrado en la zona tropical, que a nosotros nos toca un poco de una zona límite, digamos. Bueno. Las hormigas aparecieron, las hormigas cortadoras, los registros fósiles indican que aparecieron aproximadamente hace 60 millones de años y ocuparon este lugar. Entonces yo les pregunto a ustedes si alguien por ahí se anima a tirar una idea de por qué estas hormigas están solamente en América y no en el resto del mundo. Cuento hasta 5, si no hay nadie. 1, 2, 3, 4, 5. ¿Puede ser por la temperatura? Temperatura, no porque tenemos, acá abarcan un rango de temperatura bastante alto. Digamos, tenemos las zonas tropicales, tenemos zonas casi desérticas, que sería Arizona, México. Y también tenemos la Patagonia, digamos, y esas condiciones también se dan en otros lugares del planeta. La hipótesis, o
casi la razón ya confirmada, es que ellas surgieron hace 60 millones de años. Y Pangea, lo que era el Gondwana en realidad, esa división de ese supercontinente, se produjo alrededor de 100 millones de años, y ellos aparecieron después en la zona de América. Entonces nunca hubo contacto, nunca tuvieron esa oportunidad de moverse a esos otros lugares del mundo. Pero otra cosa que surge es que en Chile tampoco hay hormigas cortadoras de hoja. ¿Alguien tiene una teoría sobre esto? Tenemos en la mayor parte, digamos, de lo que es Sudamérica, ponele, menos en Chile. ¿Qué habrá pasado acá? Esa es una duda también. ¿Alguien? ¿La cordillera o nada que ver? Exacto. Se cree que el surgimiento de la cordillera de los Andes fue una barrera física en conjunto con el desierto de Atacama, para que no lleguen las hormigas o generen como una barrera física y las hormigas no puedan avanzar. Vemos que las hormigas, está bien, se distribuyen en un gradiente de temperatura bastante fuerte, pero los lugares más fríos son los de menores abundancias, digamos, están más especializadas a zonas tropicales, subtropicales. Así que la cordillera de los Andes fue un límite, y lo mismo, la cordillera apareció antes que las hormigas, las hormigas cortadoras. Entonces, esas son las razones de la distribución que ellos tienen en el planeta. Bueno, ya vimos que para nosotros estos son insectos nativos, pero ¿qué pasó? Que se transformaron en un problema, porque cuando hacemos relevamientos en los montes o en los bosques, no encontramos los niveles de abundancia de hormigueros que hay en plantaciones productivas. Lo que pasa es que estas hormigas fueron favorecidas por la simplificación de los ecosistemas. Encontrar en el laboreo del suelo que hacemos para cultivar, sea cultivos agrícolas o cultivos forestales, un lugar muy bueno para ellos, porque no tienen ni enemigos naturales, y además el suelo suele estar trabajado y bastante fácil para que ellas puedan colonizar. Además de que normalmente lo que se cultivan son especies exóticas que en general no tienen defensas hacia estas hormigas porque no coevolucionaron con ellas. Por ahí las especies que son nativas, al estar tantos años en evolución con las hormigas, ya han desarrollado alguna barrera, puede ser metabolito o qué sé yo, alguna barrera física, ponerle cutículas duras, fibras, esclereidas, pelos, digamos, que hacen de defensa contra estas hormigas. Y lo que nosotros normalmente cultivamos son exóticas que no tienen estas defensas, y por ello es un recurso muy bueno para el cultivo del hongo, y por ello también tienen tanto éxito y esas explosiones poblacionales que estuvimos hablando. Por ello se ha vuelto una importante plaga con gran impacto, tanto en el daño que producen como en la cantidad de cultivos que afectan. Afectan casi todos los cultivos. Tienen colonias muy numerosas. Hasta estamos hablando del orden de millones de individuos. Algunas publicaciones indican de hasta 5 millones de individuos fácilmente. Y en Acromyrmex son miles de hormigas, cientos de miles, digamos, pero no llegan a los millones. Y además son colonias muy longevas. Hay citas de nidos de Acromyrmex que han llegado a registrar 8 años de vida, y de hasta 15 años también. Los nidos son subterráneos, mayormente sésiles, quiere decir que están en el mismo lugar durante toda su vida, pero en Acromyrmex hay especies que trasladan sus hormigueros. Bueno, y hay escasa competencia, digamos, entre los hormigueros. Si hay 2 hormigueros establecidos muy cercanamente, mientras no se crucen sus carriles, ellas no van a entrar en conflicto entre sí.
Por ello es que pueden haber tantos hormigueros por hectárea. Y por otro lado, la competencia se da cuando hay vuelos nupciales y las nuevas reinas caen en cercanías de un nido preexistente. Entonces sí, las obreras que están ahí, si detectan a la reina nueva, la atacan hasta matarla. Pero más allá de eso no hay gran competencia intraespecífica. Bueno, voy a describir un poco lo que es el ciclo de vida de estas hormigas. En general la empezamos explicando a partir de la temporada de reproducción, que más o menos coincide con las épocas en las que estamos ahora, que comienza en septiembre, octubre y noviembre, pero a medida que nos vamos al sur, digamos, o más al norte, cuando vamos creciendo en latitud, ahí la temporada se acerca más hacia el verano. Pero en fin, para nuestra zona, la temporada de reproducción va desde septiembre hasta octubre o noviembre, donde de cada hormiguero adulto emergen miles de individuos alados, tanto machos como hembras. Y esto ocurre en simultáneo con los hormigueros que están, de todos los hormigueros de la zona, digamos. Entonces, estos individuos alados salen al aire, vuelan. Los machos, al ser un poco al ser más pequeños y más livianos que las reinas, pueden volar más rápido, entonces en el aire las interceptan y la reina va volando y recibe el esperma de varios machos hasta que siente que se llena una espermateca, que es como un apéndice o un órgano interno que tienen en el abdomen donde guardan el esperma colectado de todos los machos que la logren fecundar. Cuando se llena eso, ella baja al suelo y comienza a lo que sería la fundación del nuevo hormiguero. El macho, una vez que fecundó, pierde su órgano sexual, cae al suelo y termina muriendo. Ahí terminó la función del macho. La reina, en cambio, baja al suelo, prefiriendo suelo desnudo, digamos, sin cobertura vegetal. Lo primero que hace es quitarse las alas, porque las alas les va a molestar para generar el túnel, el nuevo hormiguero. Y además, esos músculos grandes que tiene para las alas, ellas los va a reabsorber como fuente de energía hasta que el nido se desarrolle y pueda sostenerse con su propio hongo, digamos. Entonces, ese músculo es una reserva energética. En ese suelo donde bajó la reina y si encontró las condiciones apropiadas, comienza, luego de sacarse las alas, a excavar un pequeño orificio, un pocito, digamos, un túnel vertical, que puede tener, depende del suelo, ¿no? Si el suelo es muy duro, es blando, puede tener entre 15 y 25 centímetros. Cuando llega a esa profundidad, genera como una camarita de alrededor de 1 pulgada, luego tapa el conducto por donde entró y comienza a colocar huevos. Los primeros huevos que ponen son unos huevos especiales para alimentación, y además en un lugar como que defeca, y ella en su mandíbula había traído una porción del hongo de su nido madre. Esa porción de nido madre lo pone ahí donde defecó, que es como un fertilizante, digamos, y ahí el hongo queda incipientemente chiquitito. Pasa el tiempo, la hormiga sigue poniendo huevos, esta vez ya para generar nuevas hembras u obreras, digamos, y transcurre 3 meses, 3 meses y medio, y esos nuevos nuevos huevos pasaron por larva, por pupa, y ya se convierten en los primeros adultos, que los primeros adultos son los más pequeñitos. Esos primeros adultos, su función es abrir ese conducto que había hecho la reina y que después lo tapó,
abre ese conducto y empiezan a forrajear el material que encuentren ahí muy cerca del nido. Y ahí hacen crecer de a poquito, incipientemente, ese hongo chico que había traído la reina. Y si todo este mecanismo, digamos, es una etapa muy, muy vulnerable del nido, pero si tiene éxito, rápidamente empieza un periodo de crecimiento. Entonces empiezan a aparecer cada vez más obreras, aparecen las distintas castas, digamos, los distintos tamaños, las castas especializadas en ciertas tareas que hablamos hoy, y cada vez hay más mano de obra, digamos, en la colonia, y el nido empieza una fase de crecimiento exponencial, tanto en tamaño como en número de individuos. Esto dura entre 2 a 3 años, dependiendo de las especies y las condiciones que se dan en el año específicamente, digamos. Y al tercer año, ese nido ya se puede llamarlo, considerarlo como nido adulto, porque ahí empieza de vuelta a generar los vuelos nupciales. Pero A también ver, sigue siendo el hormiguero. una ¿Sí? pregunta. ¿Sí? Las larvas estas, las primeras larvas, ¿de qué se alimentan? Se alimentan de los primeros huevos que les dije, porque la reina pone huevos que son para alimentación y huevos que son para generar nuevas obreras, digamos. Entonces las primeras obreras que salen van a comer esos huevitos, digamos, no las obreras, sino las larvas, van a comer esos huevos somáticos, digamos. Ese es el alimento. Pero igual es un proceso, digamos, muy lento. Salen muy pocas hormigas y esas ya van abriendo y traen un poquitito de hoja. Y ahí de a poco empiezan a crear el hongo, a cultivar el hongo. Y ese es el principal alimento. Y es el desencadenante a que empiezan a aparecer hormigas cada vez más grandes. Porque es una mejor calidad de alimento. Bueno. Una vez que el hormiguero está establecido, empieza el forrajeo. El forrajeo se lo llama a la actividad de cortar hojas para cultivar el hongo. ¿Qué condiciones se dan para que un día el hormiguero se decida forrajear o no? Los tres principales factores son los factores ambientales de temperatura, viento y las precipitaciones. El rango óptimo de temperatura va entre 15 a 30 grados centígrados. A veces pueden empezar un poco antes, a veces terminan un poco después, pero esto es el rango óptimo. Trabajan durante todo el año, al menos acá en Misiones y en la zona tropical y subtropical, pero disminuyen su actividad con la temperatura, es decir, que cuanto más nos acercamos al invierno, también la cantidad de horas de actividad del hormiguero desciende. Lo mismo en la Patagonia, directamente en invierno no trabaja, por lo que dure la temporada. Luego el viento. Cuando hay viento, lo primero que hacen las hormigas si están trabajando es disminuir el tamaño del elemento que llevan, y si el viento se hace más fuerte y se vuelve no se justifica, digamos, ese esfuerzo por tanto viento, entonces directamente suspenden la actividad de forrajeo. Lo mismo en las precipitaciones. Obviamente no forrajean cuando está lloviendo, porque para una hormiga, para la escala de una hormiga, una gota de agua es como una bomba. Pero también lo que se da es que después de una precipitación, si era suficientemente fuerte, en general lo que sucede en el hormiguero es desmoronamientos, tapadura de bocas o de canales subterráneos. Entonces la actividad que sucede luego de una lluvia es eso, es limpieza, se empiezan a sacar tierra hacia afuera y por ello no van a forrajear. Eso hay que tener en cuenta si queremos hacer alguna actividad de control. Bueno, para la identificación de las hormigas cortadoras se usan claves dicotómicas, que son el estilo de claves que ustedes están acostumbrados para usar en Morpho, o sistemática, perdón,
pero para hormigas específicamente. Se basan la mayoría de las claves, no todas, pero lo más abundante es que estén las mismas basadas en las obreras mayores de la colonia, es decir, si vamos a querer identificar un hormiguero, tenemos que buscar las hormigas más grandes para usarlo de modelo. Los rasgos más habituales en los que se basan las claves son las espinas, el número y forma y tamaño de las espinas dorsales. Las formaciones que existen en el gaster. El gaster es la primer terjito, digamos, del abdomen, o lo que se llama gaster. En realidad el gaster es el nombre apropiado, pero es análogo al abdomen. Lo mismo en la cabeza, el número, la forma, el tamaño de las espinas en la cabeza, y a veces hay una espina cerca al ojo y esa es una característica muy importante. Las antenas, si la antena tiene alguna formación particular, por ejemplo Acromyrmex lobicornis, que tiene como una cucharita en la base de la antena, el escapo de la antena, digamos. La forma, largo de las mandíbulas también es una característica taxonómica. Las formaciones, ¿qué formaciones se dan sobre el peciolo o el postpeciolo? A veces hay pelito, a veces hay una rugosidad, a veces hay espinas, y eso también sirve. ¿Cómo es la cutícula? Si es una cutícula lisa, si tienen una cutícula como en forma de panal de abejas, digamos, reticulada, eso también es una característica taxonómica. Y otro factor para identificar, o por lo menos aproximar, es la forma y tamaño de los hormigueros. Para los efectos de la cátedra y la situación que estamos ahora de no poder darlo en forma presencial, solamente vamos a hacer identificación a nivel de género. Vamos a diferenciar Ata de Acromyrmex con las formas más fáciles de reconocer ambos géneros. Lo primero que se suele observar, y se lo hace en vista de perfil, así como están las imágenes acá arriba, los dibujitos, es la cantidad de espinas en el tórax. Ata tiene 3 pares y Acromyrmex tiene 4 a 5 pares. La van a ver si la miran de perfil y sin lupa, es mejor mirarlo con lupa, pero sin lupa también se ve, van a ver muy fácilmente esta característica. Otra cosa es mirar el gaster, digamos, lo que para nosotros vamos a decir el abdomen. En Ata no hay esas verruguitas que acá dicen tubérculos, son como unas verrugas. En Ata no existe eso, pero sí hay en Acromyrmex. En Ata lo que podríamos ver son pelos o directamente esto liso y brillante. En Acromyrmex tienen rugosidad y también puede tener pelo. El tamaño de las obreras, hablamos siempre de las más grandes que podemos encontrar en el hormiguero, y en Ata son tienen hormigas muy grandes. Acá tiene una referencia de escala, esta escala es de 4 milímetros, una hormiga de Ata puede fácilmente llegar al centímetro y medio, y Acromyrmex en general no sobrepasa el centímetro, pero son de hormigueros bien desarrollados ya. Así que son considerablemente menores, más pequeñas las hormiguitas. Y bueno, lo otro es el tamaño y forma de los nidos. Ata tiene nidos muy grandes que se distribuyen tanto en superficie como en altura, con mucha tierra suelta y número de carriles alrededor. Y Acromyrmex son nidos bastante más pequeños, que pueden ser o de tierra o con hoja apelmazada, digamos, como las hojitas que cortan las hormigas, pero ya secas.
y hacen como un montículo, y eso sería todo el hormiguero. Lo usual es que tengan alrededor de 1 metro de diámetro un hormiguero de Dacromyrmex, a veces tienen más, eso se encuentra por ahí más en situación de monte. Y no, ATA tiene hormigueros bastante más grandes, puede alcanzar 100 metros cuadrados de tierra suelta con facilidad. Bueno, viendo ya, haciendo foco en lo que serían los nidos, esto es una variabilidad que hay, digamos, entre las diferentes especies no todas las especies, pero sí de varias especies de Acromyrmex. Lo que les decía, hay formaciones con tierra suelta o con paja, digamos, formaciones superficiales, digamos. Tenemos nidos de una sola cámara subterráneo, distintos tipos, también hay algunos que se van más en profundidad, otros que son solamente una cúpula con la hoguera adentro, incluso hay especies de Acromyrmex que en lugares que sean medias anegadizas, en cierta época del año pueden incluso subir su hormiguero a los árboles, a las horquetas de las plantas. Y acá es un hormiguero que solemos encontrar nosotros en la zona de Misiones, que suelen estar debajo de árboles, muy frecuentes que estén en la base de los árboles. Incluso para estar seguro y si no hay hormigas dando vuelta, uno puede agarrar un palo, una jabalina, una estaca, digamos, y hacer presión por el hormiguero en distintas partes, y en algún momento eso va a entrar a la cámara y van a empezar a salir las hormigas y vamos a ver el hongo y todo. Son hormigueros muy superficiales. Y esto acá, lo de la imagen, no tiene más de 60 centímetros, 80, tal vez con suerte. En cambio, en nata, es lo que hablamos hoy de hormiguero mucho más grande. Este, por ejemplo, está a 2, 4, 7 metros de largo por tal vez 5 de ancho. Es un nido de Atta sexens que encontramos por nuestra zona. Y esta es Atta Wallenwederi, que es más hacia el sur de Misiones, pero más especialmente en Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe. Son hormigas que son más especializadas en lo que serían las pasturas, en pastos, monocotiledóneas, y Atta es más de dicotiledóneas. Pero bien, se ve acá el hormiguero grande con lo que se ve siempre en la zona central de Atta son bocas de aireación, digamos, por ahí entra aire y hay intercambio gaseoso, y alrededor del nido están lo que son los carriles de forrajeo, ¿sí? Que esos son los que verdaderamente las hormigas están haciendo ingresar material. Y en profundidad también tienen un tamaño muy importante. Esto puede, lo normal es que tenga 3 metros, pero puede llegar hasta los 6 metros de profundidad y con miles de cámaras internas. Las especies más comunes que existen en Argentina son Acromyrmex lundi, que está en Misiones, en Corrientes, en Entre Ríos, entre otros lugares. Lobicorni, Misiones, Corrientes. Lobicorni en realidad está por todo el país, es la que más se distribuye en toda Argentina, que es la que llega hasta la Patagonia. Laticeps, rugosus, subterráneos, también hay bastante acá. Subterráneos tienen nidos bastante grandes, muy parecidos a Atta. Eggeri, mucho en Corrientes, lo mismo que lundi. Ambiguus, Crassispinus. Esas son las especies de Acromyrmex más frecuentes y que por ahí pueden llamarse plaga, porque son las que están más presentes en lo que son los sistemas productivos. Y de Atta tenemos 3 especies en Argentina. Atta sexens, que es la minera y que produce más dolor de cabeza en nuestra zona. Es la imagen que estoy señalando con el cursor. Luego Atta Wallenwederi, que es la que les dije que es más especialista en monocotiledóneas, está más al sur o en Corrientes, Entre Ríos. Y Atta saltensis, que es una especie dentro de todo bastante rara y que no se distribuye más que en la zona de Salta, Santiago del Estero y por ahí.
Son las especies que tenemos en Argentina. ¿Qué importancia económica tiene? Es debido a los daños que producen, que son los cortes que estuvimos hablando en órganos tiernos de las plantas, lo que desencadena tanto por un lado mortalidad de las plantaciones juveniles, que son el estadio más vulnerable, sea lo que sea forestal, sea cultivo agronómico, siempre el estado más pequeño es el más vulnerable porque el daño llega a ser mayor. Después de las hormigas, de las plantas que no han muerto, también lo que sucede es que disminuyen su crecimiento. Una planta atacada crece mucho menos que una no atacada. También se dice que puede disminuir su resistencia al ataque de otras plagas, es decir, las hormigas, el ataque de hormigas es un factor de estrés que puede, por ejemplo, favorecer el ataque después de la avispa de los pinos, en el caso de los pinos. Y se ha calculado que un hormiguero adulto de ATA puede consumir 1 tonelada de hojas al año, lo que equivale a 86 árboles de latifoliadas o 161 adultos de pinus. Son árboles, digamos, de tamaño ya como el de la imagen o mayores. Imagínense esto llevado a plantín. Eso así como les dijo Juan Pedro, de la noche a la mañana un hormiguero te puede comer 1 hectárea de plantación nueva. Y bueno, lo que dijimos hoy, la predilección por las exóticas que se da porque no hubo coevolución, digamos, es una de las teorías, entre hormigas y esas plantas. Y mayor vulnerabilidad en plantaciones jóvenes, por lo ya mencionado. En Argentina constituye la principal plaga forestal. El manejo, desde el punto de vista de los costos que genera controlar hormigas, representa el 30% del total de costos del establecimiento de una plantación. Así que, bueno, ese precio es ya viejo, ahora debe ser bastante más. Creo que estamos ahora alrededor del casi 50.000 pesos por hectárea el costo de establecimiento, así que alrededor de 15.000 pesos sería solamente el control de hormigas. En Brasil es la principal plaga agrícola y forestal. Ellos tienen más especies y mayores ventajas para las hormigas portadoras, así que tienen más problemas que nosotros incluso. Y los cultivos más afectados son básicamente todos. Pero si establecemos un orden, están primero los forestales, los cítricos, la mandioca, principalmente cuando son pequeñas, ahí tiene preferencia. Plantinas de yerba mate, anuales, hortícolas, ornamentales, pasturas, de todo, digamos. Pero se da lo que hablamos hoy, cuando tenemos un hormiguero y realizamos la labranza del suelo, eliminamos todas las opciones de comida para las hormigas y solo vamos y plantamos el cultivo, digamos. Entonces, si hay hormigueros, lo único que ellos van a tener para alimentarse va a ser el cultivo. Por ello es que se centran o se ensañan tanto con las plantaciones nuevas, porque es lo único que hay. Y no se hizo el control que corresponde hacer antes de la plantación. En forestaciones, Eucaliptus saligna, se observó que un 100% de foliación redujo el 40% de la producción volumétrica anual, con 50% de foliación redujo el 13% del volumen anual. En Gandhi, a los 6 meses, disminuyó el 30% del diámetro, el 25% de la altura, el 61% del volumen, todo por defoliación. Y después otros daños que se dan como consecuencia del ataque de hormiga, es por ejemplo, la bifurcación o fustes torcidos o elevada conicidad, digamos, diámetros muy grandes abajo y muy pequeños arriba, un factor de conicidad muy alto. Y acá esta es una de las fotos de mis experimentos, donde se ve, por un lado, un eucalipto
que no fue defoliado, esto es al año y medio, un eucalipto que no fue defoliado y al lado un eucalipto defoliado al 75%. Y vemos la diferencia grande que hay entre los dos solamente por un ataque de hormiga. Digamos, fue un solo evento de ataque. Imagínense si sobre esa planta vuelve a producirse defoliación. Bueno, siguiendo con otras investigaciones, vemos que Mosqués en el 2010 determinó que 4 nidos por hectárea te da una pérdida del 14% del total de las plantas adultas, digamos, un 14% de mortalidad. Y a partir de 15 o 40 metros cuadrados de hormigueros ya hay daño económico. Y eso es una superficie que ocupa tranquilamente un solo hormiguero. Y en Taeda pueden llegar a causar el 10% de la pérdida de volumen a final de turno. En Caribaea 12% de altura, 17 de diámetro. Y bueno, lo mismo que les había dicho hoy, que implican un costo muy alto en el control. Y eso sería toda la presentación que tenía preparada. ¿Hay alguna Bueno, pregunta para ver? Que aprovechen que está relacionado al tema. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer? Picalia otorga. No, interesante lo de la cordillera, ¿no es cierto? Aparentemente, eso quedé regulando ahí, no sabía que en Chile no había presencia de hormigas. Me parece que Y sería, tienen mucha plantación forestal, me parece que hay un buen potencial ahí. y sí. Bueno, allá en el norte tienen la puna del Atacama, que son miles de hectáreas, que Claro, también son un desierto que también es impenetrable, porque si no podían entrar por el norte, pero es una claro. barrera muy, muy importante, tanto en el norte con en el desierto como con la... eh, y bueno, a ver, si no hay preguntas, alguna, nuevamente vuelvo a repetir, ¿hay alguna pregunta para ver? Ninguno de los 38 participantes dice nada. Se salvaron de la tarea. Bueno, eh, si no hay más preguntas, entonces vamos a dar por terminada la clase de hoy y nos vemos el jueves entonces para terminar con toda la primera parte de insectos. Nos quedarían lepidópteros y tisanópteros e isópteros para terminar con todos los insectos, digamos, y toda la primera parte que va a ir comprendida en el primer parcial. Así que, Profe, disculpe, una sí, pregunta. sí. Con respecto al... ¿Para quién es? ¿Para mí o para Abel? Sí, para usted, para usted. Es Ah, por los trabajos prácticos. sí, Con respecto a la captura de los insectos de las trampas, ajá. ¿tenemos que presentar un informe a final de octubre o uno por semana? Y mira, no, el informe tiene que ser uno solo cuando se termine con todas las lecturas, digamos, realizadas, con las 3 o 4 lecturas que se van a realizar. 3, ¿no es cierto? Son de lío. Lo que sí nosotros les vamos a preguntar, así el jueves, digamos, como sería el horario de los prácticos, cómo fue el tema de la recolección en la semana, al azar, digamos, para saber que ustedes están haciendo algún tipo de trabajo. Eso sería lo que... Pero el informe va a ser uno solo, digamos. Juan Pedro, yo creo que le había puesto 4 lecturas a los chicos. 4 lecturas, sí, bueno, 4 también 4. Ajá. Pero el informe uno solo, ¿no es cierto? Sí, al final de la práctica. ¿Quedó claro entonces? Vamos a ir tomando al azar distintos grupos de los 9 o 10 que se habían formado
y preguntarles a ver cómo van en los temas de los prácticos. Esa es la consigna que tenemos. Dale, profe. Muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Bueno, no sé si alguien preguntó, pero por las dudas respecto al parcial, ¿cómo será? No sé si usted lo dijo ya, profe. Para aclarar ya que falta una semana. ¿Cómo sería, Delia, vos que tenés más claro ese panorama, el tema del parcial? Y bueno, el parcial va a ser por medio del aula virtual. Nosotros vamos a armar un banco de preguntas y de esas preguntas vamos a habilitar, todavía no definimos cuántas, pero van a ser bastante porque en realidad lo que tienen que poner va a ser es verdadero o falso, completar alguna consigna o se le da alguna definición y tienen que decir a qué corresponde. Y bueno, eso, van a tener 2 horas para responder eso. Buenísimo. Creo Creo que Ahora- algunos habrán tenido este tipo de... ¿Eh? No, que buenísimo, ya ¿Cómo se dijiste? aclaran las dudas para los chicos, digamos. Claro, la idea es que ese día los chicos tienen que estar en un lugar donde tengan una buena conexión, ¿sí? Porque una vez que se habilita el examen son 2 horas y una vez que se envía, ya está. ¿Sí? Sí. Es lo principal que se tienen que asegurar. No, y ya están haciendo ese tipo de exámenes en otras materias, ¿es cierto? Sí, yo sé que están haciendo, por eso. Buenísimo. Pero preguntaba por ahí como es segundo año, no sé si ya tuvieron, ya por ahí años más avanzados, sí sabía, pero... Bueno, ¿alguna otra pregunta? Si no, nos vemos el jueves a las 2 de la tarde nuevamente para finalizar con toda la parte de los insectos, ¿no sé? Bueno, si no hay preguntas, nos vemos entonces el próximo jueves.